Ah, vale. No te veo, Nati.
Bueno, hoy nos corresponde el capítulo 15, La verdad progresa en Inglaterra. Bien, ahora antes de comenzar, un pequeño anuncio. Hemos puesto 2 medios a vuestro alcance en la iglesia, ¿vale? El teléfono, que es el 640-869488, para que por medio del WhatsApp podáis enviar preguntas, cualquier circunstancia, cualquier cosita con los temas que estamos dando, cualquier duda que queráis que se pueda aclarar, o también por medio del correo electrónico de la Iglesia de las Rosas, lasrosasiglesia@gmail.com. Estos son los 2 medios que disponemos para que podamos tener la comunicación con vosotros. Si a lo largo de la semana os acordáis de algo y queréis hacer alguna pregunta, lo enviáis ahí al WhatsApp, y entonces intentaremos en todo momento responderlas y poder aclarar las dudas que... Bueno, para empezar, quiero empezar con el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Este texto refleja muy bien el tema que vamos a tratar, de lo que vamos a hablar. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, me gusta mucho la primera parte del texto, el versículo 19, porque dice, lógicamente, que pasamos de la oscuridad de la noche hacia la mañana y la luz cada vez va aumentando más. A veces parece que vuelve la oscuridad, pero la luz va despuntando. Y en el tema de hoy vamos a ir viendo cómo la luz poco a poco va progresando, no sin muchas dificultades, claro está, pero vamos a ir viendo cómo poco a poco la luz, la palabra de Dios, la verdad y la reforma van surgiendo como el día, ¿no? Que va desde el amanecer hasta el mediodía, donde la luz ya brilla mucho más. Claro que sí, la palabra de Dios amanecía en los corazones de muchos hombres y muchas mujeres, personas nobles, personas más humildes, que iban aceptando la verdad, y a pesar del miedo, a pesar de las amenazas, hemos visto cómo todo esto sigue avanzando y esta pequeña luz alumbra toda Europa. Bueno, recordemos un poquito los antecedentes en Inglaterra. Ya tuvimos un tema en el que hablábamos de Wycliffe. Recordáis que Wycliffe traduce su Biblia, ¿vale?, del latín al inglés, pero había un problema. En la época de Wycliffe la imprenta todavía no se había inventado, ya que Wycliffe murió en el 1415 y la imprenta se inventa en el 1440. Esto hizo que la Biblia de Wycliffe se tuviese que copiar a mano, ¿vale? Con lo cual era muy cara. No era lo mismo, luego la imprenta fue un boom a la hora de poder imprimir libros y abaratar costes, que cuando se tenía que hacer todo a mano resultaba muy caro conseguir un ejemplar de la Biblia. Entonces, ¿qué ocurría? Que solamente los nobles, las personas con más dinero, podían acceder a tener un ejemplar de la Biblia de Wycliffe. También la prohibición de Roma. Recordemos que en la Dieta de Worms se hace una prohibición en toda Europa a no imprimir Biblias, a no tener Biblias traducidas y que nadie pudiese leerla. Entonces, todo esto hizo que esta luz que empezó a alumbrar se apagase otra vez, porque hubieron muchas dificultades. Así que ahora vamos a ver 3 aspectos importantes que cambiaron todo esto, que fue haciendo que la luz cada vez brilló un poquito más. Muy bien, el primer aspecto fue Lutero. Ya Lutero había publicado su Biblia, traducida al alemán, y ya con la imprenta se pudo distribuir, no solo su Biblia, sino sus libros, se distribuyeron de una manera muy rápida. Y la luz comenzó a brillar por toda Alemania, por Sajonia, los príncipes, y se fue extendiendo. Al mismo tiempo, también, Erasmo de Rotterdam hace algo muy, muy interesante. Traduce el Nuevo Testamento. Pero él traduce el Nuevo Testamento siguiendo el griego. Y así que corrige los errores de la Vulgata de San Jerónimo,
que se hace en el 382. La Vulgata de San Jerónimo fue la Biblia que se traduce al latín. Se pasa de los idiomas originales al latín, donde casi nadie sabía latín en esta época. Erasmo de Rotterdam coge el griego y traduce correctamente su Nuevo Testamento. Entonces, lo que a partir de ahí ocurre es que las escrituras se hacen más claras para el pueblo. La Vulgata tiene muchos errores, ¿vale? Entonces, aquí se hace mucho más claro para el pueblo. Y después, William Tyndale, en Inglaterra, completa la obra de Wycliffe. Ahora la Biblia estaba al alcance de los más humildes, porque ya la imprenta se había inventado. Y Tyndale comienza a imprimir su Biblia, porque él la traduce al inglés, toda la Biblia de nuevo, pero ya con el invento de la imprenta. Entonces esto supone un avance maravilloso a la hora de que mucha gente pudiese conseguir la Biblia en el idioma del pueblo. Bueno, vamos a hablar un poquito de William Tyndale, Guillermo Tyndale. Nace en 1494 y muere en 1536. Murió ejecutado, ¿no? Luego veremos cómo. Bueno, estudia en Oxford, 120 años después de Wycliffe, pero se vio muy influenciado por el pensamiento y los escritos de Wycliffe. Aunque él era católico, lógicamente, pero comenzó a estudiar algunos escritos que habían en la Universidad de Wycliffe y le llamó mucho la atención. Se graduó en la universidad, en Oxford, en 1515, con el título de una maestría en artes. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde conoció a Erasmo de Rotterdam, el cual estaba, ya hemos dicho, que estaba acabando su Nuevo Testamento en griego, una nueva edición que supuso un avance en las traducciones de la Biblia por algunos reformadores. Aquí entra en contacto con él. Conoce la verdad por medio de los escritos de Erasmo, especialmente en sus nuevas ediciones del Nuevo Testamento en griego. Erasmo era un sacerdote católico y era profesor allí en la universidad, aunque Erasmo era partidario de que la Iglesia debía ser reformada. Se necesitaba una reforma dentro de la Iglesia católica. Entonces, Tyndale comienza a predicar solo con las Escrituras. Comenzó a predicar en contra del Papa, en contra de la Iglesia, pero en cuanto a la interpretación de las Escrituras, él no quería romper con la Iglesia católica. Para él decía que cuando él descubre la verdad en la Biblia, la Iglesia estaba ocultando la verdad al pueblo y les acusó de que querían quemar las Escrituras. Les dijo que si vosotros pudierais, quemaríais las Escrituras. A partir de ahí muchos comienzan a aceptar la verdad, mucha gente ya más humilde, fuera de los nobles y de la gente que tenía dinero, porque ahora con la imprenta, los escritos sobre todo de Lutero, de Erasmo, ya se empiezan a imprimir los de Wycliffe también, pues la gente comienza a ver la verdad. Pero lógicamente, cuando alguien quiere avanzar, cuando la verdad quiere seguir adelante, siempre hay oposición. Entonces, lógicamente, la predicación de Tyndale despertó la oposición de muchos sacerdotes y muchos clérigos. Por medio de amenazas y engaños quisieron destruir su obra. Llega un momento que la obra de Tyndale, todos los libros, y sobre todo porque él traduce toda la Biblia luego al inglés con la imprenta, se quemaban, querían quemarlos, querían destruirlo, pero había y siempre avanzaba. Muchos no estaban de acuerdo en que la Biblia fuese traducida y que llegase al pueblo, porque los clérigos sabían que a través de la Biblia se podía conocer la verdad y el pueblo vería las contradicciones de los curas, de los clérigos y sobre todo de los escritores católicos, ¿vale? La Iglesia católica siempre se resguardaba en los padres de la Iglesia, Santo Tomás, Agustín, muchos más, pero cuando el pueblo descubrió la verdad en la palabra de Dios, cuando se hizo clara, vieron que muchos escritores católicos, muchos padres de la Iglesia se contradecían. Debido a esta posición, Tyndale tuvo que marcharse a Londres para escapar de la persecución a la que fue sometido por sus enemigos. De Londres, donde continuaba la enemistad hacia su obra, huye a Alemania. Allí, en Alemania, intenta publicar primero el Nuevo Testamento en inglés, pero le fue muy difícil, pero llegó a Worms y allí
fue muy fácil, porque Worms era un condado de Alemania donde la religión oficial era la religión de Lutero, la reformada. Entonces allí le fue muy fácil poder publicar. Esta es la Biblia de Tyndale. Es una Biblia muy interesante, muy bien hecha, muy bien traducida al inglés, y con la imprenta fue muy fácil que mucha gente ya la pudiese tener. Bueno, vamos a ver algunas cositas. A través de los textos griegos y hebreos, Tyndale traduce la Biblia al inglés. Pero podemos preguntar, ¿pero ya no lo había hecho Wycliffe? Claro que sí. De hecho, Tyndale se basa mucho en el trabajo que ya había hecho Wycliffe. Pero recordemos que Wycliffe lo había hecho a mano y era más caro, muy caro. Era carísimo poder tener una Biblia. Ahora sí que era mucho más fácil. Fue la primera Biblia impresa con la imprenta en inglés, con la invención de la imprenta, lo que supuso que fue más asequible para el pueblo. Considerada como uno de los pilares de la Reforma. Fue un desafío directo al poder de Roma, ya que intentaron prohibir en varios países la difusión de las escrituras, pero no lo consiguieron. También fue un desafío a las leyes civiles que eran favorables a Roma. La Biblia de Tyndale, que se basa en la de Wycliffe, las dos, fue en la que en 1611 se revisa y un 83% de la Biblia de Tyndale es la versión King James, la Biblia más importante hoy en día para los protestantes de habla inglesa. Así que tanto Wycliffe como Tyndale, cuando se unen sus trabajos, surge la King James, que es la Biblia, es una muy buena traducción, y es la Biblia por excelencia de los reformadores de habla inglesa. Bueno, vamos a ver un poquito. Esto es, no llega a contarlo mucho en el capítulo del conflicto de los siglos, pero creo que es importante que veamos un poco la situación que hay alrededor para que veamos todos los eventos que van ocurriendo por todo lo que tuvo que pasar la reforma. Bueno, hubieron cambios políticos en Inglaterra, ¿vale? Enrique VIII firmó varios decretos en contra de la reforma, autorizando la persecución y la quema de materiales reformados, especialmente mucho material que estaba llegando de Europa, de Lutero y de otros reformadores, para que penetrase la verdad también en Inglaterra. Entonces hubo una gran persecución, pero ocurre algo. El Papa se niega a anular el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Entonces, como el Papa se negó a anular su matrimonio, hizo que se mostrase contrario a Roma y quisiera romper con toda la autoridad de Roma. Él quería romper porque veía que Roma no hacía lo que él quería. Seguimos. Pero Tyndale también se opuso a ese divorcio. Tyndale le dijo al rey que no podía porque era contrario a la palabra de Dios. Porque no había ningún motivo bíblico por el cual el rey se podía divorciar. Enrique VIII no podía tener hijos varones con Catalina. Tuvo una hija, la princesa María, pero él se negaba a que su sucesor fuese una mujer. Entonces buscó un hijo varón. De hecho, no pudo tener el primer hijo varón hasta su tercer matrimonio. Se casó 6 veces este hombre. ¿No? Sí que tuvo hijos fuera de los matrimonios. Hay por ahí algunos bastardos, son los hijos que tienen los reyes con gente que no tiene nada que ver con la nobleza. Pero, lógicamente, los bastardos no podían subir al trono. Entonces, la heredera original era la princesa María, pero él no quería que una mujer subiese al trono. Un libro de Tyndale, La obediencia de un hombre cristiano, publicado en 1534, cayó en manos del rey. Y este libro y la negativa del Papa a aceptar su divorcio hizo que el rey rompiera con el catolicismo totalmente y ya no aceptaba el poder del Papa. Este libro transformó al rey Enrique. El libro que escribió Tyndale lo transformó totalmente y eso se unió, lógicamente, a la negativa de Roma para que rompiese totalmente con Roma. Se dice un poquito de Enrique VIII, antes de romper con Roma, que era muy manejable. De hecho,
se acuñó una frase en la que decían que el consejero papal que el rey tenía era quien realmente gobernaba. Se le llamaba el otro rey, porque era muy, muy manejable para Roma, hasta que se dijo, hasta aquí hemos llegado, por todo esto que hemos visto. Entonces vamos a ver un cambio total en Enrique VIII. Bueno, en el 535, Tyndale fue arrestado. Posiblemente fue traicionado por alguna persona que colaboraba con él. No se supo nunca quién lo traicionó, pero sí que lo traicionaron. Y fue acusado de hereje por imprimir y traducir la Biblia. Ahora podemos preguntar, ¿pero Inglaterra no había roto con el catolicismo? Sí, pero la ruptura no fue de la noche a la mañana. El catolicismo todavía tenía mucho peso, porque fue todo muy progresivamente. No es de un día a otro todo esto. Entonces todavía el catolicismo, a pesar de que el rey ya quería romper, todavía tenía mucho peso. Pero a Tyndale le ofrecieron la libertad con la condición de que delatara a todos aquellos que le estaban ayudando a imprimir las Biblias. Y él dijo, el que más me está ayudando fue el obispo de Durham. El obispo de Durham era un gran líder en la iglesia católica y después anglicana, que quería destruir la obra de Tyndale. Entonces, ¿qué hizo? Compró todo un cargamento de Biblias que venían ya impresas para quemarlas. Pero ¿qué ocurrió? Con el dinero que este hombre dio para comprar esas Biblias, se pudieron imprimir muchas más. Por eso, en ese momento, Tyndale dice, no, el que más me ha ayudado ha sido este hombre. En el 536 fue declarado culpable. La iglesia anglicana intentó liberar a toda costa a Tyndale. Ellos querían liberarlos, pero todavía el poder del catolicismo era grande en Inglaterra. No fue hoy sí, mañana no, para que nosotros lo podamos comprender. Entonces, Tyndale fue estrangulado y luego fue quemado en la hoguera, acusado solamente por haber traducido la Biblia al inglés. Bueno, el legado de Tyndale. Lógicamente, con su muerte no se apagó la luz siguió brillando. Hemos visto en el texto de Pedro que fue aumentando. Su legado fue muy amplio para favorecer el avance de la reforma en Inglaterra. 2 años después de su muerte, el rey Enrique VIII autorizó de forma oficial la publicación de la Gran Biblia, que fue la primera impresión autorizada por el Estado de la Biblia en inglés para que estuviese al alcance de todo el pueblo. La Gran Biblia fue la Biblia de Tyndale. Lo que pasa es que le cambiaron el nombre, la llamaron la Gran Biblia, pero fue la misma, que ahora sí, oficialmente en Inglaterra, todo el mundo la podía adquirir, porque era autorizada por el Estado, en la Biblia de Tyndale. Supuso un gran avance de la reforma en Inglaterra. Aunque, lógicamente, siempre hubo gente exaltada en contra de esta Biblia. Y hubieron varios intentos de quemar Biblias, muchos ejemplares, pero fijaros qué interesante. Cuanto más ejemplares quemaban, más ejemplares se imprimían. Entonces, fue todo un avance muy grande de la reforma. Bueno, el legado de Tyndale fue interesante. Cuando ejecutaron a Tyndale, en vez de apagarlo, hizo que muchos hombres y mujeres quisieran conocer la verdad. Entonces, hubieron muchísimos hombres que siguieron el camino de Wycliffe y Tyndale en Inglaterra, tales como Hugh Latimer. Esta foto que tenemos aquí, este cuadro es de él. Fue hijo de un agricultor y se formó en Cambridge, donde conoció a Thomas Bingley, quien lo introdujo en las ideas de Lutero y en la Reforma. Thomas Bingley fue otro reformador que vino de Europa a Inglaterra a estudiar, y entonces a través de Lutero este hombre conoció la Reforma. Fue obispo anglicano y capellán del mismo Enrique VIII. Sostenía que todos tenían derecho a leer y entender la Biblia y que todos debían someterse a la autoridad de las Escrituras, reyes, papas, obispos, clérigos y todo el pueblo, que la única autoridad a la cual debíamos de someternos era la autoridad de Dios. Fue quemado como hereje por orden de María Tudor, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Y ahora vamos a ver un poquito porque esta mujer, María de Tudor, se la conoce como la reina sanguinaria. Y ahora vamos a ver el porqué. También surgen 2 hombres, Barnes y Frid,
que eran amigos de Tyndale y aunque defendieran al catolicismo, se opusieron al papado, porque según ellos cometían grandes errores. De hecho, Fitt hace una publicación en la cual condena 4 dogmas católicos. La doctrina del sacramento, porque él decía que el cuerpo de Cristo era un cuerpo humano, pero que no había cometido pecado, y por lo tanto el cura, el sacerdote, no podía convertir la oblea en el sacramento en el cuerpo de Cristo, porque Cristo había tenido un cuerpo. Bueno, también el purgatorio, la transubstanciación, que es un poquito lo que vemos. La transubstanciación es que por el poder de la misa, el poder del sacramento, la oblea se convierte en el cuerpo de Cristo. Y decía que la Iglesia nunca debía estar por encima de la palabra de Dios. El rey Enrique VIII le proporcionó una vía de escape, quiso liberarlo, le dijo que él lo podía sacar, pero que se tenía que marchar de Inglaterra, porque el poder del papado todavía era grande. Él dijo que no quería huir, quería estar allí, y fue quemado en la hoguera en el año 1563. Pues vamos a ver un poquito los principios protestantes. Fueron en toda Europa, los hemos ido viendo, y aquí hay algo muy interesante, mis hermanos, es que los principios protestantes no cambian. Se basan en una convicción y se basan en una realidad que es la palabra de Dios. Los principios católicos fueron cambiando. Entonces la gente veía, estos cambios, ¿a qué son debidos? ¿Por qué tanto cambio mientras que los protestantes no cambian? Muchos hombres y mujeres impulsaron la Reforma, ya que tenía claros sus principios ante los errores de Roma. Primero, las Escrituras son la única regla de fe y creencias. Esto no fue solamente en Inglaterra, fue en Alemania, fue en Suiza, fue en Italia, fue en España. En todos los lugares donde la Reforma avanzaba, lo principal era las Escrituras, son la única regla de fe. Las Escrituras son las únicas infalibles, como Dios, y no pueden ni están erradas. Porque la Iglesia Católica sostenía que el Papa tenía derecho a cambiar las Escrituras si él quería, pero los reformadores decían no, porque las Escrituras no pueden y no están erradas. Por lo tanto, son infalibles, son inspiradas por el Espíritu Santo. Como hemos visto en el texto de Pedro, los santos hombres escribieron todos impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. La fe en Dios y en su palabra. Mirad qué interesante, porque siempre la palabra de Dios era lo máximo, lo prominente. Lógicamente la fe en Cristo también, la justificación por la fe, especialmente después de que Lutero publicase las 95 tesis, y la no existencia del purgatorio, ni el infierno, ni el sacrificio de la misa, ni el sacramento, etcétera, etcétera. El perdón solo en Cristo y la confesión solo a Dios, no a un sacerdote humano. Estos fueron los principios protestantes en Inglaterra, pero vemos que son prácticamente como en toda Europa. Bueno, ¿qué ocurrió? Mientras la Reforma avanzaba poco a poco y la ruptura con el catolicismo se hacía grande en Inglaterra, ¿qué hace Roma? Roma se marcha a Escocia. En esta época Escocia no era independiente de Inglaterra. Entonces ellos dicen, nos vamos a Escocia, nos hacemos fuerte en Escocia y después penetramos de nuevo hacia Inglaterra para destruir la Reforma. Bueno, Escocia, ya hablábamos en otro tema que había aceptado la Reforma muchos años atrás, sobre todo con las invasiones de mucha gente que venía de Europa, en las cuales traían esta nueva fe. Entonces surge, hablábamos un poquito de Colombano y sus seguidores que hicieron mucho por la Reforma antes que en Inglaterra. Escocia fue libre de la opresión de Roma mucho antes que en Inglaterra, porque Colombano es antes de Wycliffe. Pero ahora, de nuevo, Roma ostentaba el poder religioso en Escocia. Bueno, aquí estas dos fotografías son solamente para que veamos. Arriba es Colombano y abajo es Wycliffe. Debido a las enseñanzas de Wycliffe y Colombano y los libros de Lutero, la luz brillaba en Escocia, pero Roma se sentía amenazada y ejerció de nuevo todo su poder para recuperar su hegemonía en este país. De nuevo, empezaron con las amenazas. Muchos que defendían el Evangelio de Cristo fueron ejecutados en las hogueras, encarcelados o desterrados. Entre ellos incluso 2 príncipes, Hamilton y Wessex. Pero la luz brilla de nuevo en Escocia, poco a poco, ¿verdad? Como el día, como hemos visto en el texto. Sobre todo por este hombre, Juan Knox. Nace en 1514.
Fue un predicador escocés y líder del despertar de la Reforma en Escocia. Se apartó muy temprano de las tradiciones y del misticismo del catolicismo. A él no le gustaba el misticismo, todo esto de los santos, todas estas cosas de las tradiciones de la Iglesia, a él no le gustaba nada de eso. Y empezó a estudiar con deseo la palabra de Dios. Por deseo de su familia fue notario y sacerdote, pero la influencia de un reformador, George Whistler, hizo que Knox se uniese al movimiento de la Reforma. Aceptó el cargo de predicador reformista, aunque al principio él no quería, él tenía mucho miedo, él decía que no estaba preparado, pero luego aceptó el cargo y comenzó a predicar las ideas de la Reforma. Se vio envuelto en un asunto político eclesiástico que terminó con el asesinato del cardenal Beaton en 1546. Esto supuso un frenazo para Knox. Él se vio envuelto en este escándalo. Nunca se supo si él intervino o no intervino, simplemente que se vio envuelto en este asesinato. Esto hizo que la regente de Escocia, María de Guise, que era nieta de Margarita Tudor, la hermana de Enrique VIII y esposa del rey Jacobo IV de Escocia, lo llamase para interrogarlo. María se alió con Francia porque quería que Escocia volviese de nuevo al catolicismo para conseguir la independencia de Inglaterra. Ya Margarita Tudor, que era hermana de Enrique, quiso que Escocia se independizase de Inglaterra. Le pasa una serie de cosas. Su esposo, el rey Jacobo, muere y ella se queda como regente hasta que su hijo tuviese mayoría de edad para poder reinar. Mientras tanto, la regente, la que ocupó su lugar, fue María, que era la hija ya de su hijo. Entonces, ya quisieron desde entonces, y fue la reina Margarita la que puso las bases para que en el futuro Escocia pudiese ser independiente. Pero el primer intento de María fracasó, y a su muerte los protestantes se hicieron con el control de Escocia. Otra vez de nuevo Escocia fue protestante. Dicen que cuando la reina estuvo delante de Knox, Knox se mantuvo fiel a Dios delante de la reina, diciéndole que obedecería antes a Dios que a los hombres. Es muy interesante porque la reina le dice una cosa: ¿a quién debo creer? ¿A ti o al Papa o a Roma? Y la respuesta de Knox fue maravillosa. Knox le dijo: tienes que creer solo en Dios. Ni a mí ni al Papa, solamente cree en Dios. Bueno, esto hizo que Knox fue hecho prisionero por las tropas francesas. Había esa alianza de Escocia con Francia para intentar la independencia, fracasó y Knox fue hecho prisionero y fue exiliado a Inglaterra. Salió de Escocia y fue a Inglaterra. Bueno, aquí en Inglaterra Knox hizo grandes cosas también. Primero, el cambio político de Inglaterra era favorable a la reforma. Ya hemos visto un poquito las cosas que ocurrieron en Inglaterra. Bueno, aquí tenemos. Enrique VIII se casa 6 veces. Su primera esposa fue Catalina de Aragón, hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos. No pudo tener un hijo varón. De hecho, el rey Enrique dice que a su segunda esposa, Ana Bolena, como tampoco pudo tener un hijo varón, la ejecutó. La mandó a ejecutar. Como el Papa no quería que se divorciasen, no le aceptaban su divorcio, él no podía casarse y divorciarse, sino que se casaba y luego inventaban cosas. Ana Bolena fue acusada de espía. Luego se descubrieron unos papeles un poco más en el tiempo, un poco después, en los cuales fue el mismo rey quien mandó la ejecución de su segunda esposa, porque no podía tener hijos varones. En su tercer matrimonio, Enrique tuvo su primer hijo legítimo varón, que a la muerte de Enrique, bueno, Enrique luego se casó varias veces, subió al trono de Inglaterra gobernando con el nombre de Eduardo VI. Pero este niño estaba muy enfermo. Era un niño muy enfermizo, siempre estaba mal. Como él se había negado a que su hija María, la legítima, fuese reina, puso mucha gente al cargo del príncipe heredero. Bueno, Catalina de Aragón, cuando vio todo esto, se marchó con su hija María y se fue a España, donde ella fue educada en el catolicismo más duro, la princesa María. Y todo esto ocurrió. Bueno, esta es una foto de Eduardo. Knox trabajó como capellán real con el rey Eduardo VI, siendo Eduardo el primer rey de la familia Tudor descendiente de Enrique VIII
100% protestante. Aquí ya el rey era protestante. Bajo su reinado, la Iglesia de Inglaterra estaba aceptando la Reforma y fue cuando definitivamente rompe con Roma, durante el reinado. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, ocurrieron cosas. Debido a su enfermedad muere muy joven y ya el rey no pudo tener más hijos varones. Entonces, la que tenía derecho a reinar fue María, la primera hija de Enrique y Catalina de Aragón, que regresa a reclamar el trono. María había sido educada en el catolicismo español, así que cuando subió al trono de Inglaterra, volvió a restablecer el catolicismo como la religión oficial en Inglaterra y empezó a decretar muchas cosas en contra de la Reforma y se desató otra gran persecución. Knox, cuando esto ocurre, huye de Inglaterra y fue a Ginebra, donde conoció a Calvino y estuvo un tiempo con Calvino aprendiendo la teología reformada. Tiempo después regresa a Escocia, ya no pasa por Inglaterra, porque en Inglaterra ahora vamos a ver todo lo que estaba pasando, donde de nuevo impulsa la Reforma con la ayuda de los nobles que querían quitarse de encima el poder de Roma y sobre todo también el poder de Inglaterra. De hecho, la hermana de Enrique tuvo muchos problemas porque los escoceses no la aceptaban como regente. Sí a su hijo porque era el legítimo heredero. Entonces, cuando Knox regresa a Escocia, es apoyado por muchos nobles que querían quitarse los dos poderes, el poder de Roma, porque oprimía, y el poder de Inglaterra, querían ser independientes. Entonces, Inglaterra vuelve de nuevo a la oscuridad. La reforma era oficial en Inglaterra, las persecuciones de a los reformistas no cesaron. Muchos escritos y doctores católicos fueron suprimidos. Muchos libros que circulaban del catolicismo fueron suprimidos, pero sí que es cierto que se rechazó la autoridad del Papa, pero no había realmente libertad religiosa. Y todo esto cambia cuando María de Tudor, el catolicismo, intenta de nuevo destruir la Reforma. Se la conoce como la reina sanguinaria porque dice que ella firmó más de 280 decretos de muerte contra los protestantes. Se terminó con el derecho a adorar libremente a Dios. Muchos pastores protestantes fueron depuestos de sus cargos. Muchas familias eran encarceladas por leer la Biblia. Muchos fueron expulsados del país. Muchos tuvieron que salir de las ciudades y de los pueblos y refugiarse en las montañas para seguir adorando a Dios. Y ahí es cuando muchos emigran de Europa a Norteamérica. Norteamérica ya había sido descubierta, era una tierra de libertad, y muchos pensaron que allí, los colonos, en esa tierra de libertad, podían adorar libremente a Dios, como así fue. Bueno, aquí tenemos una foto de María Tudor, la reina sanguinaria, y una foto de este hombre. Hay un libro, El progreso del peregrino, que fue muy importante. Fue escrito por John Bunyan. Este reformador estaba en la cárcel, él fue encarcelado, pero fue un predicador y escritor reformista, y en 1678 escribe el libro titulado El progreso del peregrino. En este libro relata el viaje de su protagonista, que se llamaba Cristiano. No era Cristiano Ronaldo, se llamaba Cristiano. Y entonces comienza un viaje a través de su vida buscando la salvación. Y el libro relata todo el proceso de este personaje. Se convirtió en una obra maestra y muy importante dentro de la Reforma. Hoy en día se puede porque se sigue publicando, porque durante más de 200 años este libro cambió la vida de muchísimas personas y llevó a muchos pecadores a encontrar la salvación solo en Cristo. También Baxter, Faber, Allen, todos ellos fueron ejecutados, pero se mantuvieron firmes en todo momento. Bueno, a partir de ahora, con el reinado de María, comienza lo que se llamó la época sangrienta. El catolicismo volvió a sumir a Inglaterra en caos y tinieblas, y dice que incluso llegó a ser más pagano que antes. Se mezclaron muchísimas cosas. María quería exterminar la Reforma. Se le conoce como la reina sangrienta. El clero tenía poder y hacía lo que quería. La nobleza no se manifestaba en contra. La nobleza tenía mucho miedo. Volvió la ignorancia y las enseñanzas reformadas casi habían desaparecido. Pero de nuevo la luz volvió a brillar, sobre todo con estos dos hombres, John a la izquierda y Charles Wesley a la derecha. Dos grandes hombres que iniciaron un movimiento que perdura hasta hoy, que se llamó el movimiento metodista, ¿vale? De los cuales
se hizo muy grande en Estados Unidos y muchos de nuestros pioneros de la iglesia adventista venían de esa iglesia, entre ellos Elena White, por ejemplo. Inglaterra estaba sumida en disputas sociales, pobreza y abusos del clero y de la clase política. Me falta muy poquito para terminar, dejadme 10 minutitos más y lo dejamos todo. Los hermanos Wesley quisieron llevar a la calle la función social de la iglesia, predicando al aire libre. Ellos se dieron cuenta que había mucha pobreza y que la iglesia anglicana no hacía caso de los pobres. Entonces querían llevar una vida santa a través de las obras, haciendo cambios en sus vidas, muchos sacrificios. Ellos creían que si hacemos el bien vamos a ser salvos, pero no fue así, sino que seguían notando el peso del pecado, algo así como lo que le pasaba a Lutero. John fue ordenado sacerdote en 1735 y fue educado en Oxford y en el catolicismo. En 1735 son llamados para viajar a América, para hacerse cargo de una iglesia como ministro en las colonias que ya se estaban fundando en Norteamérica. Junto a ellos, en el barco, viajaban muchos de Bavaria, alemanes reformistas. Bavaria es una región de Alemania donde muchos de los que viajaban en el barco habían aceptado la reforma, especialmente por todo lo que había hecho Lutero. El viaje estuvo lleno de complicaciones, terribles tempestades en el mar, y Wesley tenía muchísimo miedo. Él pensaba que iba a morir, y decía, ahora no puedo morir porque no estoy en paz con Dios, tengo miedo. Pero él vio que, sin embargo, los reformistas estaban tranquilos porque confiaban plenamente en Dios, y esto le causó una gran impresión. De hecho, cuando llegaron, antes de ir a su parroquia, quiso estar un tiempo con los reformadores y empezó a leer los libros de Lutero. Y esto cambió bastante su vida. Entonces, ocurren dos cosas que le dan un cambio a su vida. Él quería evangelizar a los nativos de América. Él quería ser evangelizador. Pero ¿qué ocurrió? No pudo con el trabajo porque era mucho trabajo para él solo. Él no podía y faltaba mucha gente que le pudiese ayudar. Y después también se enamora de una joven que se llamaba Sofía, pero él no se casó con ella porque él quería seguir siendo célibe. Pensaba que si se casaba iba a deshonrar a Dios. Así que digo, me mantengo célibe. Esta joven se casó con otro hombre y abandonó un poco la iglesia de la cual el pastor era Wesley. Entonces llegó un momento, como ella se había salido de la iglesia, Wesley le negó la comunión a esta joven, y entonces esta joven lo denunció. Y entonces ocurrió que se metió en una disputa judicial. Entonces Wesley dijo, no, me vuelvo a Inglaterra. Y entonces se vuelve a Inglaterra de nuevo, deja América y vuelve a Inglaterra. Y allí comienza a predicar cosas de la reforma, porque está al cargo de un predicador reformista. Comenzó a entender las escrituras, la fe fue más clara y gozosa, ya no sentía el peso del pecado sobre él, sino que ahora tenía a Cristo en su corazón y se sentía liberado. Llegó a la conclusión de la inutilidad de las obras propias para salvarse y confiar en Cristo y en la justificación por la fe. Hay una frase muy bonita de Wesley que él decía, me siento mal porque los pájaros adoran antes que yo a Dios, así que me voy a levantar antes que los pájaros para adorar yo antes a Dios. Entonces dice que es un hombre que prácticamente se pasaba muchísimo tiempo estudiando las Escrituras y predicando el Evangelio. Leyó y escuchó a Lutero. Ahora en Inglaterra había pasado un poco la época esta tan sangrienta y ya otra vez los libros de Lutero se podían conseguir y empezó Lutero. Y ahora sí que cambió totalmente su forma de ver la religión. Tanto que ahora quería predicar la nueva fe que había aprendido y en la cual creía. A pesar de la oposición que tuvo en su contra, siguió adelante, consagró su vida a predicar la verdad que había abrazado, Cristo y la justificación. Y sobre todo el poder del Espíritu Santo cambiar de transformar nuestros corazones. Bueno, luego ocurre alguna cosa muy interesante. Los dos hermanos Wesley se asocian con el predicador reformista George Whitefield y comenzaron una labor de predicar el Evangelio. Mucha gente se burlaba de ellos, hubo oposición, claro que sí, pero ellos seguían adelante. Entonces, para despreciarlos y burlarse de ellos, se les empezó a llamar metodistas, porque ya solo seguís un método, que es el método de la Biblia. Porque ellos decían que habían descubierto el verdadero método, es decir, la palabra de Dios, y entonces, para burlarse de ellos, les llamaban metodistas. El Espíritu Santo los conduzco, y entonces comenzaron un movimiento que ellos llamaron Conexión Metodista o Iglesia Metodista.
Bueno, vamos a hablar muy poquito del metodismo, lo conocemos. La iglesia establecida fue el peor enemigo del metodismo, porque se opuso con toda su fuerza. Ya la iglesia anglicana comenzó a perseguir, ¿eh? Sin embargo, el Señor lo dirigió todo para que la reforma empezase dentro de la misma iglesia y que muchos predicadores de la reforma trabajaban dentro de la misma iglesia. Entonces, desde dentro comenzó la llama otra vez. Muchos dentro de la misma iglesia despertaron y comenzaron a predicar la necesidad de una reforma. Muchos grandes hombres y mujeres hicieron una gran labor en favor de la reforma. Surgieron algunas diferencias entre los Wesley y Whitefield, pero siempre se reconciliaban gracias a la labor que estaban haciendo. Es cierto que a veces incluso llegaron a discutir, pero luego pedían dirección a Dios y seguían los tres adelante. Muchos obispos eran contrarios al metodismo y muchas iglesias fueron cerradas a la luz de la verdad. Wesley escapó varias veces de una muerte segura por los milagros de Dios. Dice la hermana Neway que los ángeles lo estaban protegiendo. Luego vamos a ver cómo los ángeles también protegieron a Lutero y protegieron a Guillermo Miller, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo Dios lo está dirigiendo todo. La iglesia metodista soportó persecución, calumnias, tanto religiosas como políticas. Muchos fueron llevados ante la justicia, una justicia favorable a Roma por intereses económicos. Romper con Roma era tener muchos enemigos en Europa. Y aunque la iglesia anglicana ya se habían separado, el catolicismo todavía estaba presente en Inglaterra. Date cuenta que la mayoría de Europa eran católicas y no convenía tener grandes enemigos como podía ser Francia, como podía ser España o como podía ser Alemania. Esto llevó a una gran persecución en contra de los metodistas. El decaimiento espiritual en Inglaterra antes de Wesley fue por la aceptación de una doctrina errónea que se llamó el antinomialismo. Esta doctrina dice que la ley de Dios no sirve, ¿vale? Sencillamente decían que Cristo había abolido la ley moral, incluso los 10 mandamientos, y que no había que obedecerla, que éramos libres de la ley. Entonces, claro, no había que enseñar al pueblo a obedecer la ley de Dios, ya que es Dios quien escoge a los salvos. Esto también es un poco por la influencia de Calvino. Dios es el que escoge. Si Dios te escoge a ti como salvo, ya eres salvo, no tienes nada más que hacer. Y cuando Dios te escogía a ti para ser salvo, eras llevado por la gracia y por la piedad a la verdad. No necesitabas nada más. Sin embargo, los que Dios desechaba ya no tenían poder para guardar la ley. Incluso algunos llegaron a la conclusión de que las malas acciones no son pecaminosas y que no es necesario confesar los pecados. Si ya Dios te dice, te elige para ser salvo, ya eres salvo, y si Dios te desecha, ya no puedes hacer nada. Toda esta enseñanza se hizo muy popular, pero estaba inspirada por Satanás. Incluso el catolicismo aceptó algunas cosas de esta enseñanza. Claro, pero los Wesley se oponían. Los metodistas se opusieron a estas enseñanzas que se hicieron muy populares y fueron seguidas por muchos. Por el contrario, los metodistas enseñaban y predicaban que estas enseñanzas eran contrarias a la palabra de Dios. Que la gracia de Dios es para todos, es un regalo del cielo para con los hombres la aceptasen, porque no era Dios el que elegía a unos para la salvación y a otros para la condenación, sino que cada uno según la elección que hiciese al aceptar o no la fe en Cristo. ¿Vale? Que la única luz verdadera era Cristo y esa luz era para todos los hombres. Que la ley moral de los 10 mandamientos no fue abolida en ningún momento por Cristo, que la ley es eterna y que sigue en vigor para toda la humanidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurrió con la iglesia metodista? La iglesia metodista ya hacia 1844 comenzó a introducir algunas cosas del catolicismo, especialmente el infierno. Creían, y su predicación era toda esa, te vas a condenar, te vas a condenar, te vas a condenar. ¿De acuerdo? Claro, cuando Guillermo Miller dijo, no, Dios es un Dios de amor y Cristo va a venir pronto, mucha gente salió de la iglesia metodista, porque era una iglesia que daba mucho miedo, o sea, predicaba el temor y un Dios justiciero. Pero en sus orígenes la iglesia metodista fue maravillosa, porque fue una iglesia que seguía la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. Bueno, seguimos. Terminamos. La vida de hombres y mujeres que lucharon por la verdad tiene una lección para cada uno de nosotros. Y lo más importante es que podamos aprender esta lección. Fue una vida de fe y humildad delante del Señor.
una vida de consagración a Dios y de fidelidad a su palabra. A pesar de las dificultades, a pesar de las amenazas, de las ejecuciones, muchos se mantuvieron firmes y adelante porque seguían al comandante, seguían a Cristo. Hermanos, estamos terminando el 2020 y vamos a comenzar un nuevo año. Ojalá que el nuevo año nosotros podamos reflejar exactamente la misma fe que estos hombres y mujeres para que algo cambie en nuestra iglesia. Porque necesitamos esta verdadera conversión, todos unidos predicando la verdad que es Cristo y su palabra. Mis hermanos, disculpadme un poquito, sé que ha sido un poquito largo, pero teníamos que ver un poquito todo lo que pasaba alrededor para comprender. Y así ahora sí que vemos por qué la reforma retrocedió tanto en Inglaterra, porque hubo una reina que fue a matar y a exterminar a los reformadores. Pero aprendamos la lección. A pesar de todo eso, la verdad siguió siempre adelante. Que el Señor os bendiga. Amén.